Chegamos para mais tutorial Llegamos a un do tutorial alimento más diário. del alimento Dessa diario. vez é do livro En esta 2, oportunidad del semana um. libro 2, la semana Pertence à número 1, série que A Palavra da pertenece a la Vida, a serie La Comunhão Palabra da de la Vida Vida, la e comunión de Pedras la Vivas vida para a y Edificação. piedras vivas As para la epístolas de João e de edificación, Pedro. las epístolas O de Juan tema y de geral Pedro. El desse tema alimento general diário de este alimento intitulado é diario, el Resiliência título en Emocional. la O tapa autor es Pedro Dom. Resiliencia emocional. El autor Pedro Ah, Don. então, nós vamos ver esse alimento Nosotros vamos a diário ver que este nós vamos alimento gravar diario da semana que 1. vamos a E a grabar semana es la 1 semana tem por 1. Y en la título Se semana alguém 1 tiene amar o como mundo, título, o si amor do alguien Pai ama al não está mundo, nele. el amor del Padre no está en él. 2 Primera de Juan versículo 2, 12 del até 17. versículo 12 al Pronto, vamos 17. lá. Entonces vamos a ver estos Ah, versículos. nós vamos falar dos 3 Nosotros estágios vamos a da hablar de los tres maturidade estados espiritual. de Eu acho madurez que é o melhor ler para espiritual. vocês Yo hoje creo que es é a mejor porção que leer el nós vamos versículo, tratar que es la hoje. porción que nosotros vamos a 1 tratar de hoy. João, capítulo 2, Primera de versículo Juan, 12 capítulo 2, versículo aqui 12, até 14. aquí Depois a gente vai hasta el acrescentando, né? 14. Y después nosotros vamos Filhinhos, eu vos agregando. escrevo porque os Os vossos escribo pecados vosotros, foram hijitos, perdoados porque vuestros por causa pecados do seu os nome. han sido perdonados Pais, por eu vos su escrevo nombre. porque Os conheceis escribo a aquele que vosotros, existe padres, desde o porque princípio. conocéis al que es desde el Jovens, eu vos principio. escrevo Os escribo a porque vosotros, tendes jóvenes, vencido o porque maligno. habéis vencido al Filhinhos, eu maligno. vos escrevo Os porque escribo a conheceis o vosotros, Pai. hijitos, porque Pais, eu habéis vos conocido al escrevo porque Padre. conheceis Os aquele que escribo a desde o vosotros, princípio. Padre, porque Desde o conocéis princípio. al Jovens, que es eu vos desde el escrevi principio. Os porque escribo a sois vosotros, fortes e a jóvenes, palavra de porque sois Deus fuertes y la permanece palabra de em Dios vós permanece en e tendes vosotros y vencido o habéis maligno. vencido Bom, al maligno. são essas Bueno, três classes de pessoas, estas son três las grupos tres que clases de nós personas, chamamos de tres três grupos de estágios personas que llamamos de tres estados de de amadurecimento, né? madurez, de Primeira coisa, vamos madurez. já falar dos Lo filhinhos. primero, vamos a hablar Filhinhos, de né, los são hijitos. aqueles Hijitos son que são aquellos novos que na fé, né? son nuevos en la fe, Porque estamos son falando nuevos do en la fe estágio porque de estamos hablando amadurecimento, de de estados de madurez na vida de Deus, tá? en la vida de Dios. Ah, ¿Está bien? No na es faixa la etária, vida né? en, el, en la Cronologicamente edad falando, não, cronológicamente hablando, mas é naturalmente crescimento na hablando, vida de sino Deus, que es el tá? crecimiento en la vida Maturidade de na vida Dios. de Deus. Madurez Primeiro en la nós vida de Dios. vemos que Primero filhinho, né? nosotros Filhinho, vemos que já a própria hijitos, palavra já la misma denota palabra ya aqueles denota, pequenos, son aquellos novos que convertidos, pequeños, né? aquellos Que se converteram jóvenes, recentemente, jovencitos que se né? convirtieron hace poco Mas tiempo. primeiramente queremos Pero ressaltar primeramente queremos esse resaltar carinho, né? Que o este apóstolo João cariño tem que el apóstol Juan tiene por esse por grupo de pessoas, por né? este Ele grupo de trata de personas. filhinho. Él los Filhinhos é trata de aqueles que hijitos. têm relação Hijitos de son vida aquellos que tienen com o relación de Senhor, vida nosso Pai, con el com o Señor Senhor nuestro Jesus Padre, Cristo con el e Señor com o Jesucristo apóstolo, né? y Que é o con apóstolo el João, apóstol que es nesse Juan, caso aqui, né? en este Então, caso aquí. Entonces, ele chama os en filhinhos mais tanto novos, Él lo ele llama também a chama los os hijos más pais, né? jóvenes, Os Él pais también llama a los são padres. aqueles Los mais padres son maduros, né? aquellos Aqueles maduros, que têm mais aquellos que anos tienen más no caminho do años Senhor. en el E camino também del aqui Señor. também Y termina com también os jovens, Él né? Jovens é termina aquele con los que jóvenes. media, Jóvenes né? son aquella Maturidade edad media, madurez entre, né? espiritual medio Pais e os filhinhos. entre Mas padres cada y um los deles tem uma hijitos, pero característica cada muito uno de ellos tiene una característica muy Primeiro, interesante. Primero, filhinhos, né? hijos, Novos e por isso ele como diz assim: son jóvenes, Eu vos él dice escrevo así, porque vossos os pecados foram escribo perdoados porque vuestros por causa do pecados seu son nome. Então, perdonados por causa de fala su do nombre. perdão de pecados. Entonces aquí habla del perdón de los pecados. Entonces É es importante para eles, para esta classe, para o ellos, para perdão esta clase, é el perdón de pecado es Mas para extremadamente poder importante. receber Pero o para perdão poder dos pecados, recibir el perdón de los pecados, arrependimento, né? necesitamos tener Para ter o perdão do arrepentimiento. pecado.
para tener el perdón de los pecados. Entonces, si la persona no se arrepiente, no quiere que el pecado sea perdonado de parte del Señor, también no puede él hacer nada. Es importante nosotros confesar nuestros pecados para que podamos recibir perdón de los pecados. Y aquí en el versículo Lucas 24, 45 al 47, miren la importancia del perdón de los pecados. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándolo en un madero. Dios lo colocó a su diestra y lo exaltó como príncipe y salvador para conceder a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pero nosotros somos testigos de estos hechos y así el Espíritu Santo que Dios otorgó a los que obedecen. Esto está en Hechos capítulo 5, capítulo 30 al 32. De cualquier manera, usted ve que el arrepentimiento antecede a el perdón de pecados en Lucas 24. Entonces, es importante este arrepentimiento. Por eso que en 1 Juan 1:9, allí dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, es importante este perdón de los pecados para los hijitos, para los más jóvenes de edad espiritual. Vamos rápido aquí aún hablando del grupo de los hijitos. Vean cómo el Señor facilitó nuestra vida. Porque después de que el hombre comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, allí fue un hecho de desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, la misma caída del hombre sucedió por causa de que el hombre desobedeció a la palabra de Dios. Por eso aquí, en Génesis, nosotros vemos que cuando el hombre fue engañado, cayó, entonces Dios tuvo que expulsar al hombre del jardín del Edén. Y allí, hermanos, Dios guardó el camino hacia el árbol de la vida con una espada de fuego y allí con los querubines. Querubines significa la gloria de Dios y la espada de fuego significa la justicia y el fuego la santidad. Por tanto, el hombre para recuperar, andar nuevamente en el camino de la vida, él necesita entonces estar resuelto su problema de justicia, su problema de santidad y su problema de gloria. Gracias al Señor que nuestro Dios es santo, justo y lleno de gloria. Esta figura nos muestra muy bien el significado del propiciatorio. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque Dios dio un camino de redención. Dios dio el camino para el regreso a tener acceso al árbol de la vida a través de Cristo, por los hechos de Cristo, porque Él fue colgado en un madero y murió por nosotros. Y no solo murió por nosotros para derramar su sangre para el perdón de los pecados, sino como también Él fue exaltado por Dios como príncipe y salvador. Entonces, el propiciatorio, en verdad, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver la figura del tabernáculo y nosotros tenemos en la parte más íntima, que es el lugar santísimo, el propiciatorio era una tapa, la tapa del arca del pacto. Y esta tapa del pacto, de la alianza, tenía dos querubines que se miraban, mirando uno sobre el otro, sobre el
propiciatorio. Entonces cualquiera que tuviese pecado, cualquier hombre que entrase allí con pecado, entonces sería fulminado, porque Dios es santísimo. Dios no permite nada que es profano, nada que es común, que el mundo pueda, nada de pecado puede entrar allí. Por tanto, ¿qué hacían? Dios es muy misericordioso para con nosotros. Entonces el sumo sacerdote una vez al año, cuando entraba delante del propiciatorio, él tenía que tener un incensario en su mano, incensario y 2 puñados de incienso puro molido. Entonces, al entrar para el lugar santísimo, él es carnal, él es un hombre común, él podría ser fusilado. Por tanto, al entrar, él lanza 2 puñados de incienso en el incensario para que hiciese humo. Y cuando cubriese el lugar santísimo de humo, así los 2 querubines no miraban correctamente. Estaba lleno de fumaza ahí adentro. Ahí inmediatamente entra en el lugar santísimo y esparce la sangre de los animales sobre la tapa. Ahí cuando los 2 querubines ven esto, cuando ellos pueden ver, pasado el efecto del humo, y ven que hay sangre sobre la tapa, entonces ellos no fulminaban a la persona que estaba allí, en este caso el sumo sacerdote. Entonces aquí, gracias al Señor que hoy facilitó mucho para nosotros. Nosotros no necesitamos hacer todo este ritual. Pero hay un detalle aquí, que Moisés era el único que podía entrar libremente. Y Dios hablaba con él sobre el arca del propiciatorio. Este es alguien que es muy especial, porque Moisés era tenido como el profeta para todo el pueblo de Israel. Él era aquel portavoz de Dios en aquella época. Gracias al Señor. Entonces, aquí una vez más queremos reforzar la importancia del perdón de los pecados en el caso de los hijitos. Pero surge una pregunta entonces, ya que nosotros somos perdonados los pecados, ¿ya no tenemos más pecado? No, fuimos perdonados, sí, pero aún la naturaleza pecaminosa aún está en nosotros. No fue erradicada. Por eso necesitamos tratar con esto. Vamos a leer algunos versículos. Antes de esto, ya quiero adelantar que, por tanto, después de recibir el perdón de los pecados, necesitamos vivir en el Espíritu y no más en la carne. Ok. Antes vivíamos en la carne, ahora recibimos el perdón de los pecados. A partir de hoy, necesitamos vivir en el Espíritu, porque el Espíritu es el que vence al pecado. La ley del pecado y de la muerte, que está descrito en Romanos 7, ella es muy fuerte. Ella es como la ley de la gravedad. Cualquier objeto que usted coloca lanza hacia arriba, ese objeto desciende. Porque en el centro de la tierra existe una atracción. Esta atracción se llama la ley de la gravedad. De la misma manera, la ley del pecado y de la muerte. También, usted quiere agradar a Dios, pero usted no lo consigue, porque esta ley del pecado y de la muerte te arrastra hacia abajo. Entonces usted nunca va a conseguir realizar la voluntad de Dios. Pero ahora existe un remedio. Es la misma palabra que nos habla de esto en Romanos 1 y 2. Dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Opa, existe una ley aquí que vence la ley del pecado y de la muerte. Estaba perdido porque todo lo que se lanza hacia arriba cae hacia abajo, pero ahora tengo esta ley maravillosa que es la ley del Espíritu y de la vida, que me hace vencer la ley del pecado y de la muerte. Oh, Señor Jesús. Entonces,
Nosotros necesitamos aprender a vivir en el Espíritu. Aquí dice, en el mismo alimento diario dice, pero la ley del Espíritu de vida es aún más fuerte y consigue vencer la ley del pecado y de la muerte, elevándonos a la esfera celestial. Aleluya. Entonces, hoy necesitamos siempre vivir en la esfera celestial. ¿No es así? Romanos 6:6 también dice esto. Sabiendo esto, que fue crucificado el viejo hombre, nuestro viejo hombre, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Antes estábamos sujetos a la ley del pecado y de la muerte. No conseguíamos hacer la voluntad de Dios de ninguna manera. Servíamos a Él como esclavo, pero aleluya, aquí, después que descubrimos que tenemos el Espíritu, y si vivimos en el Espíritu, nosotros vencemos esta ley del pecado y de la muerte, y no seremos más esclavos del pecado. Gracias al Señor. Entonces hay un versículo aquí que nos ayuda mucho, Romanos 8, 5 al 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, aquí la mejor traducción sería así, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Entonces, la llave aquí es nuestra mente. La mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Entonces, hermanos, ahí la llave aquí es la mente. La mente es muy importante para eso. Entonces, necesitamos ejercitar nuestra mente para estar siempre en el Espíritu. Porque si pendemos nuestra mente hacia el Espíritu, ahí nosotros tenemos la vida y paz, gracias al Señor. Entonces, nuevamente los hijitos necesitan conocer la importancia del perdón de los pecados. Ahora nosotros vamos a hablar de los padres. Los padres es la solidez en Dios y en la palabra. Aquí, en el versículo que se refiere a los padres, aquí dice, padres, yo os escribo porque conocéis a aquel que existe desde el principio. Jóvenes, hasta padres. Padres son aquellos que conocen aquel que existe. Los padres son aquellos que conocen aquel que existe desde el principio. Vamos a ver quiénes son estos desde el principio. En el versículo 14, él repite nuevamente, Padre, yo os escribís porque conocéis aquel que existe desde el principio. Parece que tanto el versículo 13 como el versículo 14, cuando habla de los padres, hablan de la misma cosa. La única diferencia es que él habló que conocéis aquel que existe desde el principio. Conocer aquí está en griego, está en el verbo auristo. Es un verbo perfecto, que quiere decir que la acción que ocurrió en el pasado, él continúa hasta hoy. Hasta hoy. Nosotros lo conocemos y continuamos conociéndolo. Maravilloso. Cuanto más lo conocemos, más necesitamos conocerlo. Entonces aquí la característica del Padre es la siguiente. Él conoce al que es desde el principio. Vamos a leer un versículo aquí. ¿Qué es conocer desde el principio? Vamos a Santiago. Santiago 1. Esto es muy importante, este es un tema extremadamente importante. 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Entonces, nosotros tenemos al Padre aquí, Padre de las luces. Este es el Padre que se refiere aquí, Padre de las luces, que no existe mudanza en Él, no existe cambio en Él. Vean cuánto tiempo ya pasaron, cuántos siglos ya pasaron. Él continúa igual, Él no cambia, Él no varía, no hay sombra de variación. Este es el Dios que nosotros confiamos, por tanto, Él es seguro, Él es confiable. Entonces, Él es firme, Él es estable, Él no cambia, Dios nunca cambió, siempre fue el mismo. Entonces, con relación a estos padres que conocen al que era desde el principio, significa que ellos también tienen una característica que ellos obtuvieron del Padre por conocerlo todos los días por la palabra. En ese momento la palabra es extremadamente importante. No es conocer al Padre de acuerdo a nuestra imaginación, sino basado en la palabra. Y hoy nosotros tenemos la palabra profética, tenemos la inmersión en la palabra. Todo esto nos ayuda a cambiar nuestra mente de la carne al espíritu y también conocer estas características del Padre. Estas características del Padre sean constituidas en nosotros. Aquí dice que los padres deben tener estabilidad, deben estar firmes y absolutos. Conoce a aquel que es desde el principio. Son confiables y sólidos. Conocen a aquel que es desde el principio. No hay variación de sombra ni de cambio. Son estos lo que la iglesia necesita. Son personas que no cambian, personas que no tienen variaciones como nuestro Padre. Esto es muy bueno. Como en 1 Pedro, capítulo 5, él dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participantes de la gloria que será revelada. Apacentad a la grey de Dios. Estos padres, estos hermanos maduros, ellos son en la iglesia, están en la iglesia para pastorear el rebaño de Dios que hay entre vosotros, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, estos padres son modelos del rebaño, porque ellos son estables, son sólidos, son firmes, son confiables, son seguros. Por tanto, ellos son modelo. No puede ser dominador, porque si es dominador, entonces no es padre. Él tiene que ser el modelo del rebaño. Gracias al Señor. Muy rica esta palabra, esta parte aquí. Y también hace la analogía sobre el barco. La iglesia es el barco. La iglesia es un barco que navega en las aguas del mar, y el mar tipifica al mundo. Entonces, ¿cómo podemos, la iglesia, no hundirnos en el mundo? Necesita de lastre. Todo el fondo del navío tiene lastre, que es el peso. Este lastre da la estabilidad para el navío o barco. Entonces, vienen las olas, puede balancearse, pero puede torcerse a un lado y después se tuerce hacia el otro lado, pero él no se hunde, porque él tiene su eje de gravedad está en estos lastres. Entonces, con estos hermanos aquí en la iglesia podemos llegar al puerto seguro. Aleluya. Entonces, gracias al Señor que en la iglesia nosotros tenemos a los padres. Hay un detalle aquí que me gustaría pasar a los hermanos que están en Juan, capítulo 14, ya que estos padres conocen
al que es desde el principio. Entonces, no solo conocen al Padre, sino también conocen a Jesucristo. Y no solo conocen a Jesucristo, conocen la palabra de Jesucristo. Jesucristo es la palabra, como dice Juan 1:1. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Desde el principio los padres conocen esta palabra. Entonces, versículo 10 de Juan 14, versículo 10 dice así: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, quien hace la obra, hermanos, es la palabra. El Padre hace la obra a través de la palabra. Entonces, no se preocupe de intentar hacer algo por Dios. Usted no tiene ninguna capacidad. Deje que la palabra haga la obra de Dios. Confíe en la palabra. Gracias al Señor. Y entonces llegó la parte de los jóvenes. Vamos a volver nuevamente para Primera de Juan 2. Aquí, en el versículo 13, él ya habla así: os escribo a vosotros jóvenes, porque conocéis. Y versículo 14 también dice: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Primera característica del joven es para guerrear, es para ir al ejército de Dios. Entonces usted ve en Salmo 110, versículo 3, el mismo Padre prometió al Hijo tener un ejército de jóvenes santos para luchar esta guerra contra las tinieblas, contra el reino de las tinieblas, para luchar en favor del reino de Dios. Entonces ustedes jóvenes están aquí para luchar, porque ustedes son la parte fuerte. Entonces, porque sois fuertes. ¿Por qué ustedes son fuertes? Fuertes por causa de la palabra. Ustedes permanecen en la palabra. Entonces, muy importante la inmersión en la palabra, inculcar con la palabra, dormir con Dios, despertarse con Dios, hacer transcripción de la palabra, como nuestros jóvenes y adolescentes están haciendo hoy. Maravilloso. Ellos están todo el día sumergidos en la palabra. Los colportores también ya oran la misma inmersión con las personas que ellos abordan, y las personas salen felices, salen muy tocados. Aparte de ser felices, salen muy tocados por la palabra. Es increíble, esto es un milagro. Viendo lo que el Señor está haciendo al final de los tiempos. Y ahí, entre tanto, versículo 15, viene enseguida el versículo, después del versículo 14, que habla del mismo tema. No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no estará en él. Entonces aquí hay un riesgo, tal vez, para todas estas tres tipos de personas, tres grupos de personas. Probablemente es el mundo, pero este problema del mundo no alcanza tanto a los hijitos, no alcanza tanto a los padres, pero alcanza mucho, influencia mucho a los jóvenes. Por eso él dice así: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es mundo? Mundo pertenece al maligno. Mundo pertenece al mal. El arma del mal, del maligno, es el mundo. Él usa al mundo como un arma para desviarnos de la meta, que es servir a Dios, luchar por el reino de Dios,
Entonces, Él es un sistema que Satanás e domina tudo, e hizo y domina todo. Domina la economía, domina la educación, domina el gobierno, até religião, domina la cultura, se torna hasta la religión Mas então o se Senhor torna quer un que mundo. nós desarraiguemos Pero el Señor quiere que deste nosotros mundo nos perverso. desarraiguemos de este mundo perverso. Vamos a Gálatas. Gálatas 1, Versículo 4. O qual se entregou a si versículo mesmo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. objetivo. ¿Para? Ele morreu ¿Cuál por es el nós, objetivo? né? Él murió Para por nosotros, desarraigar-nos para deste mundo librarnos del perverso. presente siglo Aleluia. malo. Então, Aleluya. nós temos que estar, os Entonces, jovens, nosotros principalmente, tenemos, los vocês jóvenes estão aí principalmente, para batalhar ustedes pelo están reino allí de para Deus, batallar por el pregando o reino de evangelho do Dios, reino, vamos predicando el evangelio del adiantar a reino. vinda do Senhor. Vamos a Entretanto, adelantar né, la venida del Señor. o Entre objetivo, tanto, o Senhor faz con tudo el isso para objetivo nos de que el desarraigar Señor hace deste todo mundo. esto para Graças ao Senhor, desarraigarnos de este estamos mundo sendo perverso. Gracias al Señor estamos siendo desarraigados erradicados, desarraigados de este mundo perverso. Então, Aleluya. Entonces, então jovens, né? É en- muito importante entonces porque jóvenes, tem, es muy importante porque Él mundo para nos tiene atrair. el mundo para traernos, pero hay un versículo que dice aquí, quería mostrarles a ustedes, Primera de Juan 19. 5:19. De Deus, e que o mundo inteiro Sabemos que jaz somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces todo el mundo yace en el maligno. Entonces usted puede ver que yacer es alguien que murió, es un cadáver. El cadáver yace en el cementerio. Entonces este verbo yacer es para defunto, difuntos, para muertos. Entonces el mundo ya es un cadáver cujo seu destino está cuyo destino está en las manos del maligno. Entonces no hay manera, no hay vida. Pero nosotros tenemos vida. Tenemos la justicia essa y justificação esta justificación que da vida. Gracias al Señor. que arma Entonces, Satanás, ¿qué arma que Satanás domina? que arma que Satanás rodou. ¿Qué arma que Satanás domina? Entonces, este arma tiene tres lados. Tiene la concupiscencia de la carne, está en Juan 2, 16. Porque tudo que 16. há a concupiscência da Porque carne, todo lo que hay en el mundo, os olhos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, son tres de Satanás. Satanás reparticiones tem de departamento Satanás. Satanás para tudo, né? tiene O primeiro aspecto reparticiones para todo, departamentos para todo. departamento El para primer nos aspecto de este departamento para distraernos es la concupiscencia de la carne. Esto se refiere a los deseos carnales, a la sensualidad, a la inmoralidad, la impureza, libertinaje, avaricia e idolatría. Esto está en Gálatas 5, 19 y 20 y Colosenses 3, 5 en la King James actualizada. El segundo aspecto de la concupiscencia de los ojos se refiere a los deseos del alma, vanagloria, vanidades, prestigio, poder, de donde se originan envidias, rivalidades, odio, maldad, difamaciones. Entonces, esta es la segunda categoría. Tercera, que es la soberbia de la vida. Soberbia de la vida se refiere a la ostentación de las riquezas, a la arrogancia, al desprecio por los otros, al sentimiento de superioridad y orgullo. Nada de esto procede del Padre, sino del mundo. Pero el versículo 17, 2:17 es maravilloso. Él dice así: pero el mundo pasa, aleluya, el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, aleluya. Entonces vamos a hacer la voluntad de Dios,
permaneciendo en la palabra. Con la palabra es que nosotros vencemos. En el capítulo 7 de Juan nos muestra que no somos del mundo, como el Señor Jesús no lo era. Fuimos comprados por su sangre, nosotros pertenecemos a Dios ahora. Entonces el Señor dice, oró también por nosotros diciendo así: no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor necesita aún de nosotros permanecemos en el mundo. ¿Por qué? Porque hay tantas personas que necesitan conocer el Evangelio del Reino, precisan convertirse para huir de la muerte eterna, del lago de fuego. Si hacemos esto para vaciar el lago de fuego, ¿no es así? Entonces vamos a predicar el Evangelio, luchar por el reino de Dios, como estos jóvenes, ejércitos de jóvenes. Amén.